En un mundo en constante transformación, la educación necesita más que respuestas rápidas. Necesita diálogo profundo. Diálogos por la Educación es un ciclo de encuentros donde educadores, investigadores y líderes reflexionan juntos sobre el presente y futuro de la educación. Un espacio donde la innovación tecnológica se encuentra con la dimensión humana del aprendizaje. Porque transformar la educación comienza con la conversación. Únete a Diálogos por la Educación. Cada encuentro es una oportunidad de aprender, cuestionar y construir colectivamente. Una iniciativa de Conciencias y Voces por la Educación de Nayarit. Les damos la bienvenida a este espacio o a este especial conversatorio que hemos titulado El cometa interestelar 3I Atlas, un visitante que no volverá jamás. Hoy exploraremos uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes de la última década, un objeto que no nació en nuestro sistema solar y que nos ofrece una ventana única hacia otros rincones de la galaxia. Para ello, nos acompaña un invitado excepcional, un amigo, cuya trayectoria en la astrofísica computacional y el cómputo de alto rendimiento ha marcado el desarrollo científico de nuestro país. Tenemos el honor de contar con la presencia del amigo, una vez más disculpas, del doctor Alfredo Santillán González. No lo vuelvo a hacer, pero para la presentación. El doctor Alfredo Santillán González, físico con maestría y doctorado en ciencias en la astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 35 años de experiencia. Es investigador y especialista en astrofísica computacional, supercómputo y tecnologías de la información. Ha publicado más de 40 artículos científicos arbitrados. Cuenta con más de 1000 citas y ha impartido más de 100 conferencias de divulgación. Es miembro de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Mexicana de Física y fundador de la Red Mexicana de Supercómputo. Amigo, maestro, profesor, doctor Alfredo, es un verdadero gusto, es un honor contar con usted el día de hoy en este tema tan relevante. Mi amigo, gracias. No, pues gracias a ustedes. Y pues para mí es un honor, como siempre, participar en este tipo de eventos. Creo que las personas que trabajamos en universidades públicas, pues tenemos la obligación, ¿no? O sea, de alguna manera en participar en este tipo de actividades. Son cosas que pues enriquecen a todo mundo, ¿no? También las personas que realizamos esta actividad de divulgación y difusión, pues nos vemos beneficiados de alguna o de otra forma, ¿no? Yo sé que me veo muy oscuro, pero la vida es muy dura, no da más para focos, pues, como de No, no. 5. Yo pensé que lo hacías como para que hubiera un ambiente así, de universo, como si estuviéramos ya, viajando por las estrellas, amigo. Bueno, pues si lo quieren ver así, es algo que es reconfortante, o como se diga, ¿no? Y bueno, en esta invitación, yo les quiero hacer una aclaración. Yo no soy especialista en cometas, para mí es importante decirlo. Mi trabajo como astrofísico es más a escalas un poquito más grandes, ¿no? Como galaxias y lo que es el medio interestelar, que curiosamente aquí vamos a utilizar esa palabra interestelar, ¿no? El medio interestelar no es otra cosa más que el espacio que hay entre las estrellas.
O sea, las estrellas realmente están muy separadas, ¿no? Están tan separadas que si ustedes hacen pasar una galaxia sobre otra galaxia, de esas interacciones, la probabilidad de que dos estrellas choquen es muy, muy, muy baja, ¿no? Es casi nula. Ok. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de una escala muy pequeñita, que es Sí, la sí, sí. escala, perdón. No, digo, dices pequeñita, pero para nosotros que volteamos al cielo y no nos hemos hecho muchas preguntas, para nosotros eh, es un momento para reflexionar y para conocer. Ya nos acabas de señalar algo bien importante. Entonces, amigo, es un honor y no, lo que hoy conversemos y lo que hoy nos comentes seguramente nos va a ayudar a más preguntas y posiblemente vayamos a seguir molestando. No, yo encantado, y cuenten con mi participación, para mí es importante y lo hago realmente con mucho gusto. Lo agradecemos. Y también para mí es importante señalar que hubo un tiempo que tuvimos una interacción bastante intensa entre la Universidad Autónoma de Nayarit y la gente de la UNAM, ¿no? Sí, Y yo quiero agradecer y tengo muy buenos recuerdos de la amabilidad con la cual nos recibieron. Son unas personas muy, muy amigables, excelentes anfitriones, y yo tengo mucho cariño, ¿no? A Adalberto, Palmira, Betty, está Inés, estás tú, están varios personas que realmente nos dieron una estancia y un recibimiento muy cálido y muy humano, ¿no? Lo cual se agradece sobremanera, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer las preparatorias. sí. ¿Cómo les llaman ustedes? Unidades académicas. Unidades académicas. Y fui a la que está hasta el cerro, hasta allá. Fuimos a Villa Hidalgo, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿cómo se llama la que está en la sierra? A Fuente de Camotlán. Esa. Sí, sí, sí. También muy, muy amable. Ya no está el director, creo que ahora está otra persona. Pero realmente la labor que ustedes hacen y teniendo estas escuelas de media superior, pues creo que son un aporte al país muy, muy importante, ¿no? Por eso estamos aquí, amigo, porque te conocemos y porque nos hemos visto últimamente en las semanas recientes mucho movimiento en las redes sociales, muchas preguntas acerca de un fenómeno, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí y quién más que el amigo Alfredo. Eso nos tiene y nos obliga a hacerte una pregunta para empezar. ¿Cómo ves? Venga, Venga, y sobre eso estamos compartiendo ya ahorita unas láminas donde vas a desarrollar el tema, donde nos vas a tratar de explicar de una forma muy clara. Y ahí va la pregunta, amigo Alfredo. La pregunta uno que hemos formulado dice, ¿qué hace tan especial un cometa como 3I Atlas y por qué llamó tanto la atención de la comunidad científica? ok. Mira, a mí cuando Aníbal me platicamos y me dijo que hablara del 3 y Atlas, pues yo no sé si me decía del clásico tapatío, ¿no? Que el Atlas le ganó 3-1 al Guadalajara o algo así, ¿no? Y yo decía, caray, ¿no? Pues voy a investigar, ¿no? Entonces, y ahí viene parte de la respuesta. Entonces voy a compartir el, mi presentación. Sí. Adelante, la estamos A ahí ver, observando. diapositivas. Pero ahorita puedes ver, ¿se ve Sí, la ya la vemos, presentación? ya la vemos. Sí, ya no ocupas Perfecto. presentarla, ya la estamos viendo. Entonces, Entonces yo decía, pues bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Si querían ver el listo, se 3-1 acabó. Atlas, pues ahí está, ¿no? Es cuando el Atlas le ganó 3-1 a las Chivas, ¿no? Entonces, aquí está el 3, no sé si vean el apuntador, y aquí está el Eh, 1, y aquí está el Atlas, ¿no? Entonces, pues el Atlas es, para los moneros es la neta del planeta, y ahí está el cometa 3 Atlas, ¿no? 3 y Atlas.
Bueno, ya pasando más en serio, pues Habiendo mire, reconocido que no es la pregunta, ¿eh? que ya reconociendo que no es la pregunta. Exactamente. Entonces, pues vamos a ver por qué es importante. Miren, cometas hay a diestra y siniestra, tenemos una cosa que le llaman cinturón, hay una zona en nuestro sistema planetario, entre Marte y Júpiter, donde hay una cantidad de desechos de cuando se formó el sistema planetario y esos desechos, pues realmente son cosas así, literalmente desperdicios, ¿no? Son Ujú, pedazos de hielo con polvo, son cosas sucias, ¿no? Así que okey, están, y que nosotros les llamamos cometas porque de repente salen disparadas y por atracción gravitacional del Sol son atraídas, pueden tener diferentes tipos de órbitas, que pueden ser desde órbitas circulares hasta órbitas elípticas, y entre más excéntricas sea, o sea, entre más se parezcan a una elipse aplanada, pues más tiempo tardan en volver a pasar por el mismo punto, ¿no? sí. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí son imágenes reales de una nave espacial que se llama SOHO. Lo que ven en el circulito blanco que está dentro de este manchón azul es el tamaño del Sol. Ah, okey. Y lo que está, bueno, ese se le llama un coronógrafo. Entonces, para yo poder ver este efecto de lo que están viendo ahí, o sea, es como similar a lo que es un eclipse, ¿no? La Ujú, luna funciona como, o la sombra de la luna funciona como coronógrafo. Si se fijan, nosotros normalmente no podemos ver esto, de hecho, no se recomienda ver el sol directamente, pero cuando hay un eclipse, en la totalidad podemos ver esa famosa corona, ¿no? sí. Entonces, dentro de la nave espacial se tienen este tipo de instrumentos que bloquean la mayor parte de la luz y podemos ver toda la parte, o sea, todos los efectos externos. Y lo que está En particular, circundando. perdón, Sí, lo que está alrededor del Sol, en este caso. exacto, o sea, el sol no está estático, el sol Ujú, está constantemente enviando material hacia el medio interplanetario. okey. Y las zonas blancas, en este caso, es cuando en el Sol tiene un ciclo de vida activa. Y cuando digo activo es que de repente está quietecito y de repente está todo alborotado como está actualmente. Entonces, cuando se forman las manchas, o sea, uno ve una serie de puntitos, manchas solares, de repente son cosas muy calientes, donde el gas sale expedido hacia en diferentes direcciones y se llaman eyecciones de masa coronal. Ahora, si se fijan, en las partes blancas hay un flujo constante de material hacia afuera. Ese se Ujú, llama viento solar. okey. Y lo que vemos del lado izquierdo de la pantalla, este pequeño puntito, esto es Un un fragmento cometa. que se mueve. Eso es un cometa que está supuestamente, parece que se aleja del Sol, pero va a terminar teniendo una órbita elíptica, ¿no? O sea, va a regresar al punto de origen de donde proviene. Sí. ¿Ok? Entonces, pues lo de los cometas no es nada desconocido para el ser humano en general, ¿no? Porque de hecho se llegan a ver a simple vista y son cosas espectaculares, ¿no? Ver así una manchita o ver estas como digamos, gotas de agua se ven realmente espectaculares, ¿no? Y lo que es muy importante aquí, que eso es una de las cosas que no se vio en el cometa 3 y Atlas, es que la parte externa de la cabeza del cometa siempre va apuntando en dirección opuesta al Sol. Entonces quiere decir que conforme se va acercando al Sol, se forma una estela, una cola que va en dirección opuesta, ¿no? Y eso es por el calentamiento que se tiene de la parte externa o de la parte más próxima al Sol, se empieza a
a volver gas, y ese gas es lo que estamos viendo como las colas de los cometas, ¿no? Ujú. Entonces vamos a la que sigue. Y esto es pues una imagen de lo que vendría siendo el Sol, ¿no? Entonces el Sol, como les decía, está constantemente aventando material, se le llama viento solar. Nosotros tenemos una coraza que nos protege, que evita que esa cantidad de plasma llegue al planeta, y que viene siendo el campo magnético, y también conocido como magnetosfera. Entonces, como el Sol es un plasma, y un plasma no es otra cosa que partículas positivas y negativas que están separadas, de tal forma que cuando interaccionan con las líneas del campo magnético, estas se empiezan a enrollar y comúnmente caen en los polos, ¿no? Pues el polo norte, el polo sur, y es lo que, como dice aquí, se forman espectacularmente las auroras boreales. Ah, bien. Entonces, cuando el Sol tiene una actividad muy alta, que eso creo que no lo dije, pero ocurre en ciclos de 11 años, como ahorita estamos en un máximo, hay alertas de auroras, ¿no? Pueden ser auroras boreales en el norte, en el hemisferio norte, o auroras, ¿cómo se les llama? Del sur, bueno, ahorita se me fue el nombre. Ujú. Boreales y australes, esa es la palabra. Y dan esos colores espectaculares, ¿no? Y es debido a esa interacción del viento solar con el campo magnético, y produce esas cortinas, de colores, o de El estas juego de luces que hay en el espacio. hermosas, ¿no? Bueno, yo nunca las he visto, pero dicen que son espectaculares. Algún día, ya que me retire, me iré a ver auroras boreales, ¿no? Pero Sí, bueno. no, no te preocupes, te mando una imagen de las que aparecen en Google. No, bueno, yo quiero verlas en vivo y a todo color. Sí, me dices para Bueno, ver. uno puede viajar a Canadá, o puede ir a ver pingüinos a Islandia o cosas así, ¿no? Pero en fin. Ok, ok. Ok, ahora, nosotros dicen 3I Atlas, ¿no? Un cometa interestelar. Pero, ¿qué significa interestelar? Aquí viene una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque se utilizan las palabras y a veces no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y una de las preguntas, es decir, que yo me haría, es dónde termina el sistema solar, ¿no? De tal manera que ya entra la parte interestelar. O sea, una cosa es el medio en el cual están los planetas, y están diferentes objetos, asteroides, cometas, bla, bla, bla. Y otra cosa es cuando llego al medio interestelar, ¿no? O Ujú. sea, cuando llego al espacio que hay entre estrellas. Entonces, la Sí. manera de definirlo, fíjense, aquí los tamaños ni tanto son escalas, ¿eh? Aquí tengo el Sol, que está en la parte central. Obviamente el Sol se mueve, o sea, tiene una cierta velocidad y se mueve alrededor del centro de la galaxia a una velocidad bastante grande. Se tiene lo que es la heliosfera, y luego viene una cosa que se llama heliopausa. Después de la heliopausa, y así es como se va, o sea, estas flechas tienen relación con el movimiento del Sol alrededor del centro de la galaxia. Ok. Y fíjense qué curioso, ¿eh? Cómo una tecnología de los años 70 sigue funcionando. Este es el Voyager, que todavía sigue enviando señales. O Mm, sea, se mandó en los 70 y ya estamos en el 2025, bueno, ya 26. Entonces, por ejemplo, el Voyager se despide del sistema solar veintitantos años después, ¿no? Para entrar en el medio o el espacio interestelar. Entonces, cuando uno dice el cometa, los cometas normalmente están en esta zona central. No sé si llegan a ver la parte donde dice el Sol sí. y ven así las órbitas de los planetas. No sé si Ujú. se Sí, lleguen a ver. sí, sí, sí las observo. Bueno, entonces como que nosotros nos quedamos ahí, pero no. O sea, hay una burbuja debido al viento solar
donde hay objetos que siguen perteneciendo al sistema solar. Y una vez que uno pasa esa frontera, entra a un lugar donde ya se puede decir la influencia del Sol como estrella termina y nos vamos a entrar a otra, no quiero decir otra dimensión porque no es, sino a otro espacio que es el espacio entre las estrellas y que es conocido como el espacio interestelar. Ok. Entonces, los cometas vienen de esta parte central, los que vemos comúnmente, pero ha habido 3 cosas que tienen características de cometa que vienen del lado rojo o blanco, Ok. ¿de acuerdo? O sea que ahí ya hay algo raro, ¿no? De decir, bueno, ¿y esta cosa de dónde viene, no? Ujú. Entonces ahí tenemos un punto de vista de por qué es el cometa interestelar, ¿no? O por qué viene. Entonces, parecer viene de esa zona donde ya no está el sistema planetario. O sea, el 3 y Atlas y 2 objetos más vienen de otro lado, no están dentro de nuestro sistema. O sea, hemos el día de hoy observado 3 eventos de estos. Este es el tercero. 3 objetos 3 objetos. que, que no tienen características de los objetos que se han estudiado en el sistema solar. Ujú. Sí, ¿De sí, sí. acuerdo? Y yo voy a tratar de convencerlos, les voy a dar algunas No. mediciones reales realmente, ¿no? De lo que Bien. es ¿por qué se cree que no vienen de ahí, no? Ok. Y bueno, yo sé que Aníbal es fan de la IA, yo pues también a veces, no sé, Nos, cuando nos tengo ayuda, insomnio, pues, nos- y Y entonces, pues yo le pregunté a Gemini esta tarde que cuál era la diferencia o por qué era raro el cometa, ¿no? sí. Entonces la IA me respondió lo que dice ahí. Dice, bueno, yo te puedo decir que su trayectoria es interestelar. Dice, el objeto proviene de fuera del sistema solar y su trayectoria es hiperbólica. Ah, esto es importante, ¿eh? Tiene una Ajá. trayectoria hiperbólica, o sea, quiere decir que su órbita no es ni un círculo ni una elipse, sino que es una hipérbola, y las hipérbolas no son cerradas, Ajá. sino las hipérbolas empiezan en un punto y sale por el otro, ¿no? Y eso, el que su trayectoria sea hiperbólica, ya lo deja fuera como un objeto del sistema solar. Ok. Porque todos los objetos del sistema solar llegan a tener bueno, cosas cercanas al círculo o elipses, ¿de acuerdo? Ok. Luego, otra cosa que dice, comportamientos anómalos. Pues hay gente que señala que como esta cosa tuvo una aceleración, que esa aceleración o ese cambio de velocidad fue al que se le asoció como nave espacial. El que se haya acelerado dijeron, pues ha de tener un motor o una cosa de tal manera que lo está proyectando, ¿no? Sí. Y la Sí. otra es que tenía chorros de material dirigidos hacia el Sol. Ningún cometa va a apuntar su caudal hacia el Sol. Siempre va en dirección opuesta. Ok. O sea, eso es observacional. Eso no es ni inventado ni nada. Sí, sí, Y la esta estela se va cosa, viendo, ¿no? ¿eh? La estela de gas se puede observar. Es lo que Claro, nos las colas, gusta. pues por Es eso, lo o que sea, nos tú dice. cuando defines un cometa, tienes una coma, que es la parte central o circular, y luego tienes una cola, ¿no? Un chorro de gas que va hacia afuera, que es debido a toda la parte que se está calentando de la coma y que Sí, está saliendo o sea, cambia de su fase sólida a una fase líquida y luego gaseosa. claro, Entonces, claro. las colas de los cometas o es gas o es polvo. Comúnmente tienen 2 colas, una de gas y otra de polvo. Y se sabe cuál es el tipo de material que los componen. Luego, otra cosa
es que su composición química no es como la de los cometas normales. Y también aquí se los voy a demostrar con datos. Entonces, lo que encontraron con el 3I Atlas es que su composición química es atípica. O sea, ningún cometa, y les voy a mostrar una gráfica sobre sus componentes, como que las de los del sistema planetario es muy similar. Y uno espera eso, porque todo se formó de la misma nube. O sea, las estrellas nacen en nubes moleculares y de ahí nacen las estrellas cuando están naciendo producen un disco y dentro de ese disco se forman los planetas. Entonces quiere decir que el disco tiene componentes similares, todo el disco, ¿no? Y resulta que, entonces por eso todos los cometas que se han detectado, su composición química es muy similar, pero este no. Esto tiene algo diferente y que es como lo que dice ahí, tiene altos niveles de dióxido de carbono y de níquel. O sea, no es que se haya detectado un elemento químico diferente a los de los que hay en la Tierra. No, eso suena un poco absurdo porque si fuera diferente, pues, digo, si no es similar a los del que tenemos en la Tierra, pues, hay poquitos elementos que se han hecho en laboratorios, o uno, dos, no sé cuántos, ahí sí yo ignoro la parte. Pero la mayoría se generan dentro de las estrellas y esas cosas se expanden en el universo a través de vientos estelares o explosiones de supernova. Y entonces, pues este objeto tiene algo diferente. Ahora, bueno, lo que yo les decía, por ejemplo, los astrónomos clasifican como un cometa en general como un núcleo helado y una coma, ¿no? Lo que comenté, que tiene, esta cola está formada por gas y polvo. Sí. Los cambios de su brillo y color se atribuyen, eso es bien importante, pues ¿qué le pasa al cometa conforme se va acercando al Sol? Pues se va calentando y por lo tanto todo el material que está en la coma pues está volviendo gas y es lo que forma las colas, ¿no? Sí. Y la otra es que las observaciones confirmaron la ausencia de señales de propulsión y maniobras artificiales. Digo, eso también. Actualmente el ser humano, uno dice déjenme ver la palabra, la inquietud de los astrónomos, no, pero es la morbosidad que hay por conocer las cosas, ¿no? Y con el mayor detalle posible. Entonces, cuando dicen es que hay una inquietud por conocer, no, es así. Yo le digo morbosidad y en el buen sentido de la palabra, de hay que conocer lo que más se pueda. Ok, entonces aquí tenemos así una idea de la IA que no está tan perdida, de lo que es Bueno, esta es la IA de Gemini gratis. A lo mejor la que pagan puede dar mucho más información. No, pero nos pone en una situación interesante de por qué este objeto ha tenido tanta relevancia en los medios de comunicación, en las redes. O sea, estamos viendo diferencias con lo que ya hemos visto en otros momentos, ¿no? Ah, claro, y obviamente, pues una inteligencia artificial está alimentada por datos, ¿no? Si no Claro. existe el dato, la IA no te va a decir nada. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ahorita puede hablar mucho la IA del cometa porque se han hecho, o sea, la mayoría de los telescopios espaciales y de tierra están apuntando hacia el cometa, ¿no? Ujú. Porque nos va a dar mucha información de dónde venimos. O sea, yo creo que una de las partes esenciales del ser humano, antes le llamaban filosofía natural, ¿no? Que era un estudio así de tratar de entender las cosas, ¿no? Y actualmente pues están todas las partes, las áreas científicas, ¿no? La parte química, la parte física, astrofísica, Sí. biología, están los, ¿cómo se llaman esto? Los astrobiólogos, están, ¿sí me entienden? Ya la cantidad de áreas.
Y Sí, es sí, sí, simple y sí. sencillamente para saber de dónde venimos, ¿no? O qué somos y cómo evolucionamos. Y el hacernos esa pregunta, lo que nos ha hecho es desarrollar tecnología que al final de cuentas trae un beneficio al ser humano, ¿no? Porque hay cosas ahí todas raras que alguien usa, ¿no? Que les llaman celulares o teléfonos inteligentes, o no sé cómo les llaman esas cosas. Ajá. Que Sí. yo creo que los que están escuchando no los conocen, ¿verdad? Pero yo luego les enseño uno. Descuida y alguno nos ve por ahí. Bueno, entonces, esto es lo que dice la IA, no está tan extraviado, obviamente está alimentado de datos de observatorios terrestres y observatorios, en el espacio, telescopios espaciales. Sí. Bueno, entonces ahora voy a cambiar, porque miren, este es uno de los proyectos más ambiciosos que ha hecho. Los astrónomos no se van por las nubes, ¿no? Los astrónomos les gusta realmente tener la mayor cantidad de datos y por eso el desarrollo computacional y de inteligencia artificial, mucho es gracias a los observatorios, ¿eh? Uno, por la cantidad de datos y dos, por las cosas que se desconocen, ¿no? Sí, claro. Entonces, actualmente se vio la primera luz del observatorio Vera Rubin de la National Science Foundation y este, del Departamento de Energía de Estados Unidos. Y yo les recomiendo mucho que se metan, si llegan a ver la liga. Este, no la alcanzo a ver, pero igual si nos la puedes compartir y luego la subimos al chat para que en una oportunidad los inquietos y las inquietas, No, este, sí, sí, claro que sí. Bueno, les pongan. digo rápido, dicen Rubin, que es una de las chicas que dio vida a lo que se llama materia oscura. Ok, Es una sola palabra, rubinobservatory.org. ok. Ahí lo pueden tener en inglés y en español. Ujú. Y cuando ustedes se meten, encuentran esto, ¿no? Bueno, una de las cosas que encuentran, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a la gente le interesa mucho o, o- o si es inquieta, es decir, bueno, ¿y yo cómo sé que el cometa está a tal distancia de la Tierra, ¿no? Bueno, los astrónomos, una manera de calcular la distancia, y fíjense que es una manera muy bonita, muy romántica, pues, que viene siendo el método de la paralaje, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Imagínense que ustedes tienen un telescopio en España, un observatorio en España y un observatorio en Argentina. La distancia que hay entre estos dos observatorios es aproximadamente 10,000 kilómetros. Entonces, por las posiciones que hay, el observatorio de España ve el cometa en este punto respecto a una estrella fija y el observatorio de Argentina ve el cometa en este punto. Entonces, en realidad tenemos aproximadamente un triángulo, ¿de acuerdo? Y aquí la paralaje es el ángulo que se forma entre estas dos líneas. Comúnmente son ángulos muy pequeños y se aplica para objetos cercanos o relativamente cercanos. Entonces, fíjense que está hermoso, ¿no? Aquí el ángulo que se forma aquí entre estas dos líneas punteadas es de 0.02 grados, que si lo paso a radianes, X vale 3.49 por 10 a la menos 4 radianes, es una unidad de ángulo, pero adimensional. Entonces uno aplica una función trigonométrica que viene siendo la tangente, tenemos este triángulo y la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Entonces, el cateto opuesto es la distancia que hay entre estos dos y el cateto opuesto es la distancia que hay en cualquiera del telescopio o del observatorio español o el observatorio argentino. Pero como el ángulo es tan pequeño, uno puede aproximar que la tangente es igual al ángulo. Entonces, la distancia, bueno, la tangente es el cateto opuesto, que es la base, o sea, la distancia entre los dos observatorios, por el cateto adyacente, que viene siendo la distancia al objeto. Entonces, por lo tanto, una operación básica es que si yo despejo la base de aquí, digo la distancia, pues la distancia me va a quedar igual a la base entre la tangente o aproximadamente a la base entre el ángulo. Y si uno hace esta operación con estos datos, 10 kilómetros dividido entre 3.49 por 10 a la 4 radianes, les dice que el objeto, al momento que se observó, de hecho son datos astrométricos, que ya muchas naves espaciales los pueden calcular con muy buena precisión, me dice que el objeto está a 28.635 millones de kilómetros, ¿no? No, bueno, 28 millones de kilómetros, o sea, es una distancia pero realmente bárbara, ¿no? Es grande respecto a alguien que vive en la Tierra, pero puede ser muy pequeño en cuanto a las dimensiones de una galaxia. ¿De acuerdo? Ok. Otra cosa que se dice, bueno, lo mencionaba la IA, que es la composición química. Entonces, esta es una imagen en radio, que viene siendo la coma, y ahorita nos vamos a olvidar de las unidades que hay aquí, pero lo que me dice es que tenemos la longitud de onda versus el flujo de energía, y nos dice que en micras yo puedo identificar diferentes moléculas, puedo identificar el agua, el CO2, el CO, o sea, toda esta parte es hielo, y lo que encuentro es que, o lo que se encuentra con estas observaciones, que este pico de aquí es mucho más grande que el que se detecta en otros, y lo vamos a ver más adelante. Y vean, este es la neta del planeta. Lo que tenemos aquí son abundancias relativas, por ejemplo, cuánto CO2 tenemos respecto a la molécula de agua, ¿no? Estos puntos que hay aquí, toda esta franja que tenemos aquí, son los cometas, los cometas del sistema solar, que se les ha podido determinar su composición química, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen? Pues que 3I Atlas, pues no está dentro de este grupo. Y entonces aquí vemos algo bien interesante, que efectivamente 3I Atlas está presentando una composición química completamente anormal o atípica. ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿Ya Si me fuera escuchas? más o menos como los del sistema planetario, debería estar en estas franjas, ¿de acuerdo? Que vemos aquí. Pero, pues este tiene, como dice aquí, pues resulta que tiene el cociente de CO2 con respecto al agua, el de 3I Atlas es 8 veces mayor que el que se detecta normalmente en los cometas del sistema planetario. Entonces, cuando vieron eso, dijeron, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, realmente ya es, pues esta cosa está viniendo de otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es esta abundancia relativa, y lo que tenemos aquí, qué tan cerca están del Sol, que viene siendo lo que se llama la distancia heliocéntrica, ¿no? Entonces, cuando están más cercana del Sol, le calculan cuál es la abundancia, que es cuando se está sublimando la parte de la coma, y ahí pueden calcular la cantidad de la composición química de los cometas.
¿De acuerdo? Entonces, miren, pues esta es una prueba contundente, ¿no? O sea, no, yo no la estoy inventando, no la inventa la IA, sino que son mediciones reales. Y esta es una de las cosas más hermosas que hay en esta vida, ¿no? Que viene siendo la edad. Entonces, la edad de los cometas la calculan a partir de las distancias y de las velocidades. ¿De acuerdo? Ustedes vean una relación muy sencilla, velocidad, distancia entre tiempo, despejan tiempo y les queda distancia entre velocidad. Y aquí se pueden hacer estas gráficas que están en escala logarítmica. Aquí lo que tenemos es la mediana. Estas son probabilidades, ¿no? Entonces aquí se tienen probabilidades de que ocurra algo a diferentes edades. Esta vendría siendo la edad del cometa, ¿de acuerdo a lo que hay aquí? Entonces, como se tienen muchos datos, pues resulta que la mediana de estas curvas vienen siendo las líneas punteadas. Entonces viene siendo la roja fue para el primer objeto interestelar que se llama el otro se llama Borisov, que viene siendo y vean Atlas. Su mediana de Atlas está en 7,000 millones de años. A ver, gigahertz, sí, 7,000, o sea, gigas son 10 a la 9, entonces son 7,000 millones de años. Y ahora los voy a deprimir. ¿Saben cuál es la edad actual del Sol? La que se ha calculado son entre 5,000 y 5,500 millones de años. Entonces, ¿qué hace interesante a este objeto 3I Atlas? Pues que se originó antes que el Sol, antes que los dinosaurios, antes que las bacterias, y mucho antes que el ser humano. Entonces, imagínense la joya que tenemos y que se va a desaparecer en diciembre, este mes, debido a su trayectoria hiperbólica. Así que hay que sacarle el mayor jugo posible para saber cómo se formaron los sistemas planetarios antes de que se formara nuestro Sol y obviamente antes de que se formara nuestro sistema, nuestro sistema solar. Entonces, pues 7,000 millones de años, o sea, tiene casi más de la mitad de edad de lo que tiene el Sol actualmente, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿no? Yo no sé si ahorita, si a ustedes no les sorprende, a mí sí. O sea, cómo estamos observando algo que se originó antes de que existiéramos, ¿no? Y no como personas, sino como sistema planetario, y más aún, que el Sol no haya nacido cuando esta cosa ya nació. ¿De acuerdo? Entonces, creo que, bueno, esto es de cómo nace el Sol, Y pues con esto termino diciéndole gracias, rogando al cometa 3I Atlas que nos regrese el sonido de Aníbal. Y si tienen alguna pregunta, con gusto la hablamos. Entonces, hice un pequeño resumen de lo que yo creí que era importante y con gusto resuelvo bueno, más que resuelva, trato de contestar las preguntas. Yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero yo creo que sí debe de haber. Digo, nada más hay que verlo por probabilidad. Si en una galaxia hay del orden de 10 a la 11 estrellas y en el universo tienes 10 a la 11 galaxias, entonces pues nada más haz las cuentas de la cantidad de objetos y sistemas planetarios que se han generado, así si viéndonos así muy cortitos en cuanto que cada estrella puede producir un sistema planetario, entonces la probabilidad es de que sí.
de que se haya descubierto algo o se tenga una prueba contundente, no. Bueno, eso es lo que yo hasta el momento sé, ¿no? Lo que sí siempre se dice, bueno, se forman los sistemas planetarios, está la zona habitable, quiere decir que un planeta que no está ni tan cerca del Sol para que no sobreviva una atmósfera, ni tan lejos para que esté congelado, sino que se tenga un lugar privilegiado como la Tierra en el cual tú puedas evaporar agua, crear una atmósfera y de ahí estar generando todo lo que, o algo similar a lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Entonces, sí, los astrobiólogos se dedican precisamente a esto y yo por lo menos lo que sé hasta la fecha no hay una prueba ¿cómo se dice? Contundente de ese tipo de materia orgánica, ¿no? A ver, ya estoy aquí. No sé si me escuchas, amigo. Te va una pregunta al público. ¿Sí? Estamos colocando una pregunta. Nos vamos a comunicar con el doctor por medio del chat. Dice que cómo contribuyen estos objetos al avance del supercómputo. Mira, el avance del supercómputo es realmente, la contribución son estas bases de datos gigantescas, ¿no? Entonces, procesar esa cantidad de datos, pues se necesitan equipos particularmente, particularmente poderosos para satisfacer la demanda computacional, ¿no? Y recordemos que el supercómputo no es que yo tenga muchos procesadores y todo eso, sino que todos esos procesadores que yo tengo a disposición estén dedicados a resolver un solo problema, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático. Hay centros, ya no les llaman centros de supercómputo, ahora les llaman centros de datos, que, que se dedican precisamente solamente a resolver eso, ¿no? Yo no puedo tener un centro de supercómputo que a veces sí resuelva problemas climatológicos o de predicción de clima y a veces no, pues porque cuando yo voy a predecir algo, igual ya pasó el evento, ¿no? Entonces deben ser equipos dedicados para resolver un solo problema. Y en las ciencias planetarias, pues igual, ¿no? Toda la parte de simulación, ¿no? De cómo se forman los planetas, cómo se originan estos objetos, y ese tipo de simulaciones también tienen una demanda computacional muy grande para hacer diferentes tipos de modelación. Como bien yo les dije al principio, yo no soy ni astrobiólogo y no quisiera mentir o decir algo que no conozco, ¿no? Entonces, posiblemente podrían invitar a un astrobiólogo para que les conteste esa pregunta. Sería interesante, ¿eh? Yo creo que la idea de Aníbal es muy, muy interesante porque este evento en particular abre las puertas a muchas áreas, ¿no? Como puede ser el área computacional, la parte observacional, ya que se observa, por ejemplo, con el James Webb Space Telescope. El James Webb observa particularmente en algo que no podemos ver, que es el infrarrojo, ¿no? Entonces observa en infrarrojo cercano y en esa banda, ¿no? En la cual obtiene información muy importante acerca de la composición química. También tiene un espectrógrafo de muy alta calidad, así como están el Hubble y otros telescopios terrestres, ¿de acuerdo? Pues yo creo que no nada más el 3 y Atlas, ¿eh? Yo creo que en general, la parte de astronomía en sus diferentes frecuencias nos ayuda no solamente a entender cómo se forman los cuerpos o cómo evolucionan esos objetos astronómicos, sino de que sí ahí está esa parte evolutiva, pues obviamente involucra al ser humano, ¿no?
pero involucra al ser humano a diferentes escalas, ¿no? O sea, no cuando se formó el Sol ya llegaron los humanos, ¿no? O sea, el sistema planetario se forma tiempo después de que se forma la estrella, ¿no? Y una vez que se forman los planetas, que esos son eventos bastante violentos, ahí veo difícil que sobreviva algo. Entonces forman los planetas y de ahí se van dando las características para generar otro tipo de sistemas, ¿no? Pues vida, díganle a su esposa. Ay, no, mi vida, no. Vida, a mí me causa un conflicto, ya se los digo en serio, ¿no? Me causa un poco un conflicto existencial porque se me hace que somos bastante soberbios, ¿no? ¿Somos el único? Pues yo creo que no. Y sí, yo estoy de acuerdo en que se busque ese tipo de concepto, pero si supieran las distancias, o sea, uno dice, ay, bueno, es que quiero saber si el otro planeta es habitable y nos podemos ir a vivir allá, bueno, otra estrella, ¿no? Pues yo nomás les voy a decir que la estrella más cercana al Sol son 4.5 millones de años luz, ¿no? Entonces quiere decir que si ustedes van a la tienda y compran un cohete que viaja a la velocidad de la luz, aún así tardarían 4.5 años en llegar. O sea, son distancias enormes. O sea, realmente, por ejemplo, y eso es muy lindo por ejemplo, de la Espacial Internacional, ¿no? Uno dice, ay, esos astronautas han de ser bien aburridos, ¿no? Se dedican a cultivar cosas, ¿no? Pues claro que se dedican a cultivar, porque ni modo de que te lleves el rancho de tu papá en el cohete, ¿no? Y tienes que comer de algo, y tampoco vas a cargar como bodega el pobre cohete para ir a un lugar como Marte, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes que aprender a generar algo que te produzca una satisfacción y te mantenga vivo, ¿no? Entonces, digo, ya hasta pudieron cultivar chiles allá en la Estación Espacial Internacional. Y lo más chistoso es que decían que picaban, ¿eh? Eso sí porque no cualquier chile pica. Entonces, yo creo que sí es interesante esto de vida, pero yo creo que hay pianito, ¿no? Y ser un poco más humildes y darle una otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo por el tiempo de vida de un ser humano que es, así exagerando, son 100 años, ¿no? Entonces, hay que pensar otro. Preguntan, ¿se podrá un día encontrar? Ah, sí, es lo que les decía, que si se podrá encontrar yo creo que sí, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, miren, así nada más en cortito, se han encontrado más de 6,000 exoplanetas en el universo. Así, de esos confirmadísimos, ¿no? Y varias de ellos están en zona habitable. Lo que pasa es que están tan lejos que poderlos estudiar con una precisión grande. Por ejemplo, el James Webb ya saca composiciones de atmósferas, ¿eh? El James Webb puede hacer predicción de clima en otros exoplanetas, que eso es muy, muy, muy interesante. Y ahí te va dando la pauta para saber si le podemos de llegar ahí, porque aparte la pregunta es muy chistosa, porque dice cambiar de domicilio. Bueno, ahorita el cambio de domicilio no es un exoplaneta, bueno, no es un exoplaneta, pero sí es uno de la familia del sistema solar que se llama Marte, ¿no? O sea, Marte lo están viendo como una posibilidad de mudarse de casa, ¿no? No sé si... Ah, que vamos a terminar, ok. ¿A ti te están escuchando? Porque a mí se me hizo raro que no. Eh,
Sí, Qué chistoso, yo no lo puedo escuchar, pero bueno. el problema fue, Entonces, mire, doctor. sí, yo encantado, finalmente agradezco la invitación. Estas cosas suceden y pues la vida es dura, ¿no? Pero abierto a, si gustan, a una segunda invitación, que no sea sino hasta enero, ¿no? Porque también quiero irme de vacaciones, entonces. Ahora no, hay que disfrutar diciembre. Entonces, pues yo les agradezco mucho la invitación y pues una última reflexión, pues yo le diría que hay cosas que científicas que parece que no tienen relevancia, como es la astrofísica, pero sin embargo, el simple hecho de tener la curiosidad de entender algo completamente ajeno a nosotros, nos trae beneficios increíbles, ¿no? Yo les puedo decir que las vacunas no crean que se inventaron, ay, voy a inventar una vacuna mañana. No, pues fue una serie de experimentos y de reflexiones de personas. Y de hecho, como mi última reflexión y lo último que he estado haciendo en mis horas de insomnio, les recomiendo así ampliamente, lean el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Shelley. Pero lean el libro, no la película. Precisamente ahí vienen unas cosas, unas reflexiones. Ahí todavía las ciencias no estaban muy avanzadas, pues estamos hablando de 1800 y cacho. Pero quien escribió, la chica esta, Mary, ella tenía un conocimiento ella le llama filosofía natural, pero vienen siendo las áreas científicas, ¿no? Y no está nada extraviada, y la bibliografía que trae la novela es muy buena, ¿eh? Entonces, si son curiositos y todo, yo los invito a que les hablo de eso porque lo acabo de leer, ¿no? Entonces, nunca lo había leído y se me hizo muy, muy interesante, muy lindo, y las reflexiones del monstruo, porque nosotros le decimos al Frankenstein al monstruo, pero no, Frankenstein es el creador, el del monstruo, pues. El otro no tiene ni nombre, se llama monstruo y ya, el mono ese. Y bueno, esa sería mi reflexión final y les deseo una feliz Navidad, un feliz año, llévesela leve, diviértanse, sean felices y tan tan. Yo termino con eso. Bueno, tenemos que despedirnos en la parte final donde se ponía interesante y empezaba a hablar el doctor Alfredo de la materia oscura. Los problemas siempre traen al universo para que juegue con nosotros. Entonces, seguramente vamos a molestarlo en enero, doctor. Después vamos a platicar con él, pero le decimos a nuestra audiencia, seguramente en enero tendremos una parte 2. Agradecemos profundamente al doctor Alfredo Santillán González por compartir con nosotros su tiempo y su conocimiento sobre este extraordinario tema. Gracias también a todas y a todos ustedes por acompañarnos. ¿Sí? Perdón y discúlpenos, la tecnología no tiene palabra de honor, pero lo que hizo el doctor Alfredo con todas estas condiciones de la tecnología donde se pusieron en nuestra contra, la verdad es reconocérselo, porque abordó el tema, nos puso en una posición para reflexionar. Entonces, les invito a seguir con nuestras próximas actividades de divulgación científica en Diálogos por la Educación a través de la Asociación Conciencias y Voces por la Educación y Desarrollo de Nayarit. Que tengan una excelente noche y, bueno, sigamos mirando al cielo con curiosidad. Cuídense bonito. Gracias. Nos vemos pronto. Doctor, muchas gracias.